No sabía que ya se aproximaba la fiesta de Nityananda y al pasar los días me daba cuenta que no preparaba nada. No preparaba nada, no me surgía nada y la verdad me estaba poniendo muy nervioso. Pero bueno, gracias a la ayuda de Arjuna, yo le escribí y le dije, pero vos estoy en esta encrucijada, no tengo nada, ningún disparador, nada que me nazca para empezar a escribir. ¿Qué me recomendás? Así que él lo que me ofreció fue hacer como una estructura que quería hablar y todo, pero me pasó material para empezar a leer. Yo hace un tiempo había escrito, tenía 2 textos escritos, uno sobre la superación y otro sobre una especie de ofrenda hacia los devotos que me surgió en un momento escribir y me pasó algo muy loco porque a medida que estaba leyendo sobre Nityananda, yo cuando arranqué a escribir sobre la superación y la ofrenda hacia los devotos, arranqué con unas preguntas, ¿no? Cuando empecé a leer el material de Nityananda, investigar y todo, esas preguntas como que nacieron otra vez, empezaron a salir a flote, pero no en forma de no en forma de preguntas, sino en forma de respuesta, como que esas preguntas se estaban respondiendo. Entonces nacieron de nuevo y ahora cuando yo empiezo a leer voy a hacer esas preguntas y voy a tratar de ir respondiéndolas a medida que siga leyendo el texto. Y al final los invito a que tengan presentes estas preguntas y al final cuando yo termine de leer, si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, alguna realización, algo que leyó, algo con respecto a esto, me encantaría escucharlos. Bueno, el texto se llama, gracias a mi amiga y maestra Ati, que me ayudó a dirigir el nombre, El Señor Nityananda, misericordia incesante. ¿Quién me sostiene cuando ya no tengo fuerzas ni claridad para sostenerme a mí mismo? Tal vez no sea una idea ni una respuesta rápida. Tal vez sea una misericordia que no pregunta si merezco, una presencia que aparece cuando estoy roto, confundido o cansado del camino. Una mano que no espera que salga, sino que entra a buscarme donde estoy. ¿Por qué a pesar del tiempo, de las diferencias y de nuestras propias limitaciones, seguimos caminando juntos? Tal vez porque hay alguien que tolera más de lo que nosotros toleramos, que abraza incluso al difícil, al torpe, al lento y sostiene el vínculo aún cuando nosotros ya habríamos soltado. ¿Por qué Krishna no se revela de golpe en el corazón? Tal vez porque primero necesitamos aprender a amar mirando, porque antes de verlo a él tenemos que limpiar los ojos. Y ese proceso comienza a través de vínculos humanos, cotidianos, imperfectos. ¿Qué es lo que realmente nos permite seguir cuando fallamos, cuando el tiempo pesa y el entusiasmo se apaga? No parece ser nuestro mérito ni nuestra constancia, parece ser una gracia silenciosa y merecida que camina a nuestro lado aun cuando no sabemos cómo seguir caminando. Por momentos, el paso del tiempo pesa. No porque seamos débiles, sino porque estamos vivos. Duele tomar conciencia de que todo cambia, los cuerpos envejecen, las fuerzas no son las mismas y un día, aunque no queramos pensarlo, tendremos que despedir a quienes amamos. Y entonces aparece una pregunta silenciosa que no siempre nos animamos a decir en voz alta. ¿Hasta qué punto todo el esfuerzo vale la pena? Si un día estamos y en un abrir y cerrar de ojos ya no. Esta pregunta no nace del pesimismo,
nace la honestidad del alma que empieza a despertar. La aceptación no llega de golpe. No es indiferencia ni frialdad espiritual, es un proceso profundo del corazón. Aceptar no significa dejar de amar, sino aprender a amar sin aferrarse. Porque muchas veces creemos que sufrimos por amar demasiado, cuando en realidad sufrimos por querer retener lo que no nos pertenece. Todos lo hemos vivido. Cuando queremos que una persona sea siempre como fue, cuando nos aferramos a una etapa de la vida, a un rol, a un cuerpo o incluso a una forma de servir. Y el tiempo nos muestra que todo cambia. El dolor aparece cuando peleamos contra ese cambio, no cuando lo comprendemos. Entender que nada en este mundo nos pertenece no nos vuelve fríos, nos vuelve conscientes. Entender que nada en este mundo nos pertenece no nos vuelve fríos, solo nos vuelve conscientes. Estamos de paso. Incluso el amor más sincero necesita elevarse, porque si se queda solo en lo material, termina convirtiéndose en una causa de sufrimiento. Y es justamente ahí cuando el peso del tiempo y de nuestras propias limitaciones se hace sentir. Es cuando aparece la misericordia del Señor Nityananda. No como una teoría espiritual, sino como una presencia viva que camina entre nosotros. Nityananda Prabhu no espera a que estemos listos. No se acerca cuando somos fuertes, sino cuando estamos cansados. No nos pide claridad, nos sostiene en la confusión. Él no nos exige comprensión inmediata, nos abraza mientras aprendemos. Lo vemos claramente en su encuentro con Yagai y Madai, dos hombres endurecidos por el paso del tiempo, la violencia y el olvido del alma. Aun cuando uno de ellos hiera a Nityananda, aun cuando hay rechazo, sangre y oscuridad, él no se retira. No pide castigo, no mide méritos. Solo suplica que la misericordia no sea retirada. Ese pasatiempo nos revela una verdad profunda. Nityananda no ama la versión ideal de nosotros. Ama al alma que todavía no puede elevarse sola. Por eso uno reza, no para escapar del mundo, sino para aprender a habitarlo correctamente. Krishna, prepárame para aceptar que no pertenezco a este mundo, y Nityananda, dame la fuerza del corazón para aceptar lo que la mente todavía no entiende. Enséñame a ver el tiempo no como un enemigo, sino como un maestro que, incluso cuando duele, me empuja suavemente de regreso a vos, que pueda servirte con los pies en la tierra y el corazón en lo eterno, que pueda caminar este mundo junto a mis seres queridos sin poseerlos, sin retenerlos, agradeciendo cada instante compartido. Que la aceptación me vuelva humilde, consciente y compasivo, como lo es el corazón del Señor Nityananda. Aceptar no es rendirse, aceptar es confiar. Como cuando Nityananda rompe el tanda de Sri Chaitanya. Externamente parece una falta, internamente es una enseñanza profunda. No apoyarnos en símbolos externos de renuncia ni en nuestra propia idea del control espiritual, sino en la confianza viva en la misericordia. Aceptar es soltar lo que no puedo controlar y refugiarme en lo que es único permanente, la presencia de Krishna, alcanzada por la misericordia del Señor Nityananda. Porque aceptar todo esto en soledad sería imposible. Krishna lo sabe, por eso se acerca a nosotros a través de sus devotos. Y es Nityananda quien, como cómplice amoroso, nos lo pone en el camino. El apego hacia los devotos, lejos de ser un obstáculo, se vuelve una bendición disfrazada de proceso. Es un proceso encubierto, cuidadosamente orquestado por el Señor Nityananda, quien nos permite apegarnos primero a sus servidores, cuando todavía no estamos capacitados para ver directamente a Krishna. A través de ese vínculo cotidiano, simple y humano,
Nityananda va derramando su misericordia gota a gota, no de forma abrupta, sino con infinita paciencia. Va limpiando nuestros ojos espirituales cubiertos por el polvo de la ignorancia y del apego material. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a aprender cómo amar, cómo recordar, cómo servir. Ellos nos acompañan día a día, con ternura, tolerancia y constancia, en este camino de retorno al origen. Y cuando finalmente empezamos a ver con un poco más de claridad, comprendemos que nunca fue solo un apego humano. Era la misericordia del Señor Nityananda, tomando forma humana para guiarnos suavemente de regreso a Krishna. Desde mis primeros pasos en este camino fui guiado por grandes almas, devotos, que consagraron su vida al servicio y que con su ejemplo silencioso me enseñaron y me enseñan a ser un poco más humano, para así poder acercarme al entendimiento del Señor. No comprendo el porqué de tanta bondad derramada en mí. No sé qué hice para merecer tanta misericordia, pero sí sé que no hay mérito personal, solo gracia. La gracia del Señor Nityananda, que no calcula, que no mide, que no abandona. Y cuando uno comprende esto, el corazón se rinde, porque entiende que aún cuando el tiempo avanza y todo cambia, no caminamos solos. Hay una misericordia que nos sostiene, una paciencia que no se cansa, una mano extendida que aparece cuando ya no sabemos cómo seguir. Aceptar el paso del tiempo entonces deja de ser una amenaza, se vuelve una invitación. Una invitación a amar mejor, a soltar con gratitud y a confiar profundamente en que detrás de cada cambio Krishna sigue presente. Y que es el Señor Nityananda quien con infinita ternura nos toma de la mano y nos guía de regreso al hogar eterno. Y así, cuando uno mira todo el recorrido con un poco más de honestidad, comprende algo esencial. El alma no avanza de golpe ni por revelaciones repentinas. El alma evoluciona, aprende y madura a través de la experiencia. Una experiencia que no siempre es cómoda, pero que es profundamente necesaria. Y esa maduración no ocurre en aislamiento ni en teorías elevadas, sino en la práctica concreta del servicio, especialmente en el servicio a los devotos del Señor. Es allí donde se revelan nuestras impaciencias, nuestros apegos, nuestras expectativas ocultas. Es allí donde aprendemos a tolerar, a escuchar, a ceder, a servir incluso cuando no nos sentimos entusiasmados. Y es justamente en ese espacio tan humano, tan cotidiano, donde el Señor Nityananda se hace más presente, porque Él no educa al alma desde la distancia, sino caminando con ella, permitiendo que la experiencia nos transforme suavemente desde adentro. Nada de eso sería posible sin su misericordia constante. Cuando ya no tenemos fuerza para sostenernos, cuando la claridad se nubla y el corazón duda, no somos nosotros quienes seguimos caminando. Es Nityananda quien nos lleva, a veces en silencio, a veces a través de un devoto, a veces sosteniéndonos sin que ni siquiera lo notemos. Y entonces la pregunta inicial encuentra su respuesta, no como una idea, sino como una vivencia. ¿Quién me sostiene cuando ya no puedo sostenerme? La misericordia del Señor Nityananda, esa que no pregunta si merecemos, que no se apura, que no abandona, la que nos acompaña mientras el alma aprende a amar, a soltar y a confiar, la que paso a paso, experiencia tras experiencia, nos guía de regreso a Krishna. Y cuando ya no puedo sostenerme, cuando el tiempo pesa y el corazón no entiende, descubro que nunca caminé solo. Era la misericordia infinita del Señor Nityananda, tomando mi fragilidad de la mano y guiándome a través del amor y del servicio de regreso a Krishna. Y tal vez, cuando miramos el camino con más honestidad, entendemos que muchas de las pruebas no vinieron del mundo, sino del propio servicio. Vinieron a través de relaciones difíciles, de diferencias que no supimos manejar,
de palabras que dolieron más de lo esperado. Y muchas veces frente a ese dolor buscamos culpables afuera. Pensamos que el problema era el otro, la circunstancia, el momento, sin darnos cuenta de que esas situaciones no venían a expulsarnos del servicio, sino a purificar la mirada. También descubrimos que no éramos el devoto que habíamos idealizado, éramos más frágiles, más inseguros, más humanos. Y eso trajo miedo, miedo a caer, miedo a no sostener, miedo a no estar a la altura. Y aún así seguimos dando, sirviendo, esforzándonos, muchas veces sin reconocimiento, pasando desapercibidos, dando sin recibir. Y cuando la fuerza propia ya no alcanzó, cuando la claridad se volvió confusa, cuando la imagen se cayó y solo quedó la verdad del corazón, no fue nuestra constancia que nos sostuvo, fue la misericordia del Señor Nityananda, que no mide procesos, que no calcula errores, que no abandona cuando el alma se vuelve lenta. Él sostiene el vínculo cuando nosotros ya no podemos. Él permanece cuando nosotros queríamos soltarlo. Él camina cuando el devoto real, con el devoto real, no con el ideal. Y así, sin darnos cuenta, entendemos que nunca caminamos solos, que aún cuando caemos, aún cuando dudamos, aún cuando damos sin recibir, hay una mano que sigue ahí, no empujando, no exigiendo, solo sosteniendo. Esa mano es la del Señor Nityananda. Patita Nampa Hetu Tava Avatara Mosama Patita Prabhu Napa Viveara. Oh Señor, tú estás descendido para liberar a las almas caídas, pero no encontrarás a nadie más caído que yo. Naro Kanda Taka. Bueno, gracias a todos. Hasta acá llegué con esto. La verdad que lo pensé, lo trabajé, hasta anoche lo estuve leyendo hasta las altas horas y bueno, el Señor Nityananda te hace su jugada, ¿no? Yo hasta que también lo leí estaba seguro, pero creo que en un punto todos nos sentimos identificados, ¿no? Porque al principio del servicio, cuando arrancamos, o mismo cuando ya hay experiencia y todo, siempre está eso del reconocimiento, de decir hasta acá doy y no recibo nada. Entonces tenemos que volvernos como el Señor Nityananda, ¿no? Esa mano invisible que ayuda, pero que no busca nada a cambio, ¿no? Y que cada oportunidad que se nos presenta de hacer servicio, de colaborar, ayudar y acompañar a los devotos que tanto nos ayudaron en este proceso, se vuelva como una manera de devolver todo lo que están haciendo por nosotros e hicieron, ¿no? Un espacio físico, un llamado, un consejo, ¿no? Todas esas son oportunidades que en sí nos sirven para devolver todo un poquito de lo que ellos nos dieron a nosotros durante tanto tiempo, porque ¿qué sería de nosotros si no fuera por los devotos? Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos. No sé si alguien tiene algo para decir. Sí, devotos, si alguien hace una pregunta o un comentario, aprovechar a glorificar a Nityananda o a Adhikari algo también. sobre el Señor Nityananda. Gracias por esto, ¿no? Porque a mí personalmente me da mucha ternura todo lo que has trabajado para poder expresar en palabras. Se nota que has como que has atravesado un desafío, como que no te era fácil. No, gracias a ti. Y que Nityananda te ha dado la soga de a ti para que vos puedas expresarnos esto tan lindo. Y
cercanas y pues ¿cuándo fue la primera vez que realmente sentiste, pudiste permeable a sentir al Señor Nityananda? Sentirlo, Sentí que sí, wow. y creo que fue uno no agradece hasta que realmente sabe quién es el que te está ayudando, ¿no? Porque cuando lo haces visible o sabes quién es cuando realmente pues sabes a quién agradecerle, ¿no? Y estar en contacto este tiempo, porque encima creo que cuando Arjuna se comunicó conmigo faltaba un mes, me parece. Entonces, todo ese tiempo, estar ahí palpando, leyendo sobre el Señor y todo, es como yo decía, había hecho 2 textos, ¿no? Uno sobre la aceptación y uno sobre, era como una ofrenda a los devotos, ¿no? Me tocó pasar una situación difícil en la que me tuve que alejar de mi grupo fuerte de devotos y me di cuenta y sentí la energía de ellos, de cómo me acompañan y están ahí sosteniéndome, porque me di cuenta que sin ellos la verdad que soy muy frágil. Entonces yo tenía esos 2, pero claro, vos podés hablar, escribir, entender sobre algo que te está pasando y todo, pero no sabes realmente quién es el que te pone en esa situación. ¿Por qué yo paso por esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto o esto, determinada situación, por qué no la hace así? ¿Por qué? Si yo. Entonces, yo tenía ciertas preguntas en la cabeza que creo que he hablado en un momento con Laura, en un momento con Ati, en un momento con Ayur, que quería escribir sobre la aceptación, sobre mucho tiempo también, de cómo de ese, no sé cómo explicarlo, pero cómo nace ese apego hacia los devotos, ese amor, y en un momento te toca despedirlos. A mí me pasó despedir a devotos que me dieron la conciencia de Krishna, y hasta el día de hoy sigo repasando lecciones de ellos. Yo leyendo y preparándolo en Nityananda se me vino pasatiempo y reflexiones de ellos que me han dado. Entonces yo tenía las preguntas, traté de responderlas, pero creo que se terminaron de responder cuando empecé a trabajar sobre esta clase, sobre este texto que fue cuando realmente entendí quién es el que te da las respuestas y quién te mete en determinada situación para que vos puedas crecer, puedas avanzar, puedas agradecer, te vuelva un ser sincero y agradecido. ¿Puedo hacer una consulta? Bueno, Hoy mencionaste el pasatiempo en donde Nityananda Prabhu derropa en Radharanda a Chaitanya Mahaprabhu. Sé que estuviste investigando, estudiando, así que ¿nos querés hablar un poquito más sobre ese pasatiempo? Yo lo busqué no lo leí bien porque fue anoche que lo encontramos con Jai, que le comenté sobre la clase, te había comentado vos también, que andaba buscando ese pasatiempo porque yo me acordaba una reflexión que me habían hecho comentado sobre el pasatiempo. Como cuando lees algo y lo querés volcar, y se ve que justo en ese momento me encontraron a mí, me contaron sobre el pasatiempo y una reflexión de qué representaba. Y bueno, ayer no lo encontré por ningún lado, lo buscamos con Arjuna, quise buscar ese significado, no lo encontré. Ayer lo encontramos con Jai, lo encontró él en inglés. Y llegué a casa y lo leí un poquito porque ya era muy tarde. Pero básicamente el señor Nityananda están haciendo como una peregrinación y le deja a Sudanda en cuidado, creo que era de Sachidananda, y cuando se descuida él, Nityananda lo rompe y lo tira en 3 pedazos al lado. Cuando Sachidananda se va y le dice ¿dónde está mi Danda? A Sachidananda le dice, mirá, pasó esto. Nityananda lo rompió y lo tiró. Bueno, el señor Chaitanya, con misericordia y todo, entiende el corazón de Nityananda
y siendo el mismo el que se hace eso, entiende el porqué y lo perdona y dice que cualquiera que se atreva a juzgarlo a Nityananda por su acción se va a ganar como la ira de él por lo que hizo. Así el señor Nityananda lo que representa en ese pasatiempo es que no nos tenemos que volver apegados a lo ideal, a endurecer nuestro corazón con lo ideal y sino poner el corazón en lo que estamos haciendo. Y cuando no lo estamos haciendo y estamos idealizando el proceso o idealizándonos nosotros mismos como devotos ideales, tenemos que retomar, romper esa estructura y retomar para hacerlo con lo más sincero y más el corazón posible. El señor Nityananda no quería que el señor Chaitanya, como se ha visto, por ideales externos, ¿no? Si bien él tomó sannyasi y viajaba con su danda y todo, él quería que vean el corazón de él, no lo ideal, para que entren más en contacto con el devoto que era él. Entonces es muy lindo porque nosotros, como decía recién, nosotros a veces cuando idealizamos cómo tenemos que ser, idealizamos nuestro proceso y tenemos que ser así, estamos con la danda ahí, para la vista. Pero en realidad hay que ver cómo hacemos, cómo estamos planteando ese proceso al frente de la vista de todos, sino no para la vista de todos, sino para nuestro. Porque siempre lo que cuenta es nuestra relación con Krishna. Uno puede demostrar y aparentar, pero en el corazón sabemos todos los problemas que podemos estar afrontando en nuestra soledad, en nuestra intimidad. Y como decía en el texto, solo no podemos. Entonces cuando estamos en esa situación pidamos ayuda a los devotos, ellos son los que sí están haciendo, son nuestros compañeros de batalla, están con nosotros en la trinchera. Entonces, ¿qué hacemos para salir acá? Vos que ya saliste, ¿qué hacemos? El devoto, si no tiene la respuesta, te va a decir, no sé, pero ¿sabes qué? Te acompaño, charlemos, busquemos, veamos la solución, salgamos adelante juntos, así yo aprendo y podamos compartir esta realización juntos, ¿no? ¿Segundos? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Otra pregunta, comentario? ¿Puedo hacer una especie de comentario? Sí, como para sumar a este homenaje y glorificación del señor Nityananda. La carta, ¿no? El ensayo que hiciste, ¿no? Esas presentaciones, esas meditaciones, de alguna forma me conectaron el día de ayer. Estuve tratando de leer y el día de hoy de leer y escuchar acerca del señor Nityananda. Hoy conseguí el Nityananda Charitamrita, lo conseguí viste que anoche lo conseguimos también online. Entonces estaba escuchando mientras estaba preparando el desayuno al señor. Y bueno, y se habla de ese primer momento donde el señor Nityananda, ¿no? Aparece en Navadvip y que no fue fácil de encontrarlo porque Chaitanya Mahaprabhu les dice, ¿no? Como que va a volver, que una gran personalidad va a llegar y le dice, por favor vayan a buscarlo. Lo van a buscar y no lo encuentran, igual le dicen, Mahaprabhu, dice, no lo hemos encontrado. Y bueno, Chaitanya Mahaprabhu como que se sonríe y de alguna forma lo que representa ese pasatiempo es que porque después lo van a buscar y estaba en la casa de Brindavan, ¿no? En la casa de, no me acuerdo, bueno, de un devoto, se estaba quedando en la casa de un devoto, pero lo que representa ese pasatiempo es que el señor Nityananda en un sentido, ¿sí? La personalidad de Nityananda es como muy secreta, no es que es tan fácil como de encontrar. Si bien él es misericordioso con todo el mundo, ¿sí? Es como un aspecto muy íntimo. Y después cuando se encuentran con el señor Chaitanya, un poco esto, ¿no? Como la amorosidad, ese relacionamiento tan fino, tan dulce, que uno lo puede leer y ver
en los pasatiempos del Señor, en los pasatiempos entre los 6 Goswamis o Narottam Thakur, cuando uno empieza a ver la vida de los acharyas, los devotos así avanzados, ese relacionamiento, y uno, creo que a cualquiera de nosotros que lee esas historias, como uno dice, uff, yo quiero un poquito de eso. Y de alguna forma, esto que vos decís, con los años se nos va dando que vamos como profundizando un poquito más en el relacionamiento entre los devotos y se va dando un poquito esa dulzura, pero definitivamente cuando uno lee los pasatiempos del Señor y sus asociados íntimos, esa dulzura es como es suprema, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Como que, bueno, agradecerte que hayas compartido esas reflexiones. Y qué más quería decir en relación a Nityananda Prabhu. Ya me va a venir. Un poquito de eso como para aportar. No hay mucho. Hasta el mismo señor Chaitanya necesitó asociado, ¿no? Ajá. Para acompañar y todo y para ser devotos. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacerlo desde solos, ¿no? Cada oportunidad que se presenta para estar con un devoto es eso, es una oportunidad más para aprender de él y ver qué podemos rescatar del Señor. Porque nosotros no podemos, es inconcebible de un día para otro poder verlo a Krishna, ¿no? Sin hacer un proceso. Entonces, el proceso encubierto son los devotos. Es netamente la misericordia del Señor Nityananda que nos trae a los devotos para que nosotros empecemos a pulir, ¿no? Esos anartas, ¿no? Para dejarnos, para nosotros mismos, porque nosotros de la soledad no podemos dejar en evidencia frente a nadie, más que en nuestro corazón con Krishna, ¿no? Pero es una manera más de sobrellevar el proceso, es dejando una evidencia frente a los devotos, aceptando con humildad cuando vienen y te dicen, Prabhu, esto es así, 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 porque no hay otra manera, sino es como potenciar la sinceridad, que de la intimidad, de lo profundo del corazón, uno puede meditar y ser sincero en muchas cosas, pero puedes estar opacando y otras cualidades que arrastran a otras. Sin embargo, con la asociación con los devotos te quedas en evidencia, ¿no? Si me permiten, les puedo leer el original de la ofrenda hacia los devotos del Señor. El amor a Krishna no surge de golpe, es una revelación progresiva del alma que aprende a amar. Al comienzo, esa atracción espiritual se despierta al contemplar a los devotos que viven entregados al servicio de Krishna. En ellos, el Señor mora silenciosamente, brillando a través de su humildad, su constancia y su compasión. A través de su ejemplo, comprendemos que Krishna no se alcanza con la mente, sino con el corazón que aprende a servir y a rendirse. Nos acercamos a esos devotos y sentimos que algo en nosotros se enciende, una chispa de devoción, un reflejo de amor divino que ellos sostienen con tanta pureza. Así, el apego hacia los devotos se vuelve una bendición disfrazada de proceso. Es la misericordia misma de Krishna tomando forma humana para guiarnos, para mostrarnos cómo amar y cómo recordar. Ellos son quienes nos acompañan día a día, con paciencia y ternura, en este camino de retorno al origen. Y cuando uno comprende esto, el corazón se rinde, porque no hay mérito personal, solo gracia. Hasta ahí. Otros ya hay más. Ofrenda de los devotos del Señor, 20/9/2025. Muchas gracias Adiram, hermosísimas tus reflexiones que nos llevan a observarnos en nuestra vida diaria, porque el proceso de conciencia de Krishna es a cada momento de cada día. Así que muchas gracias, muy elevada tu responsabilidad de traernos al Señor Nityananda desde tu corazón a nuestro corazón, que es cuando
cuando se revela el Señor Nityananda, se revela en el corazón. Y Él nos ayuda a comprender de qué trata la misericordia. Y en su espejo nos aventuramos a tratar de limpiar nuestro corazón cada día un poco más, porque siempre nos va a presentar opciones maravillosas. Son todas opciones ejemplares. Él es ejemplar, es hermoso. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, Devoto, ¿algún otro comentario? Aquí. Sí, bueno, muchísimas gracias por las charlas sobre Nityananda y tu corazón está lleno de néctar. Gracias. Solo quería hacer un pequeño comentario de que el Señor Nityananda es todo. Sin el Señor Nityananda no hubiéramos recibido nosotros todo lo que recibimos, porque Chaitanya Mahaprabhu decía, yo no lo puedo salir a distribuir lo que tengo. Y entonces lo que tenía que salir a distribuir en el supermercado era el Señor Nityananda, y él sí podía distribuir ese néctar que tenía Chaitanya Mahaprabhu. Y así nosotros llegamos gracias a Nityananda. Nityananda es el Dios sirviente. Nityananda es el banco donde se sienta Chaitanya Mahaprabhu. Es la sombrilla, es el abanico, es todo. Y hay una anécdota que me gusta mucho, y hay una Manjari que es la hermana de Srimati Radharani, y que Srimati Radharani la entrenó especialmente en el canto, y es la única que Srimati Radharani le dice que se siente al lado de Krishna, y se llama Rupa Manjari. ¿Y quién es Rupa Manjari? Es Nityananda. O sea que para que nosotros lleguemos a Krishna, tenemos que llegar a través de Nityananda. Por un lado es el guru de los gurus, y por el otro lado es lo más amado, el corazón mismo del prema que es Srimati Radharani, y del corazón de ese prema Rupa Manjari, porque ella es la dulzura y la espontaneidad natural. Así que siempre tenemos que estar homenajeando a Nityananda, de Nityananda a Srimati Radharani, y en medio es Rupa Manjari, las Manjari. Muchísimas gracias. De Krishna. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Prabhu. Me gustó. Sí. Justo en realidad me había quedado meditando, hoy también había escuchado justo eso de que en la introducción del libro del Nityananda Charitamrita se dice eso, que nadie llega a Krishna sin Nityananda, y había una conexión ahí como que, ¿no? Que nombra esto de que Radharani necesita la bendición, o vamos a decir, nosotros necesitamos la bendición de Nityananda para que Radharani nos acepte. Y yo digo, ¿dónde está el link? ¿Por dónde se conecta? Y es impresionante como Paramatma ahí como responde sin yo haber expresado la pregunta así, esa duda que tenía, que no la quería hacer así abierta quizás porque bueno, por ahí es un tatua o algo, un conocimiento que por ahí no, pero muchas gracias Banqui. Y en relación a la glorificación a Nityananda, el pasatiempo que yo contaba tiene que ver con esto, con esto de que Nityananda se escondió y que Chaitanya Mahaprabhu lo va a buscar. No es que Nityananda no es de fácil acceso, sino que Nityananda Prabhu para la mente materialista o para una visión quizás más burda, como que
Chaitanya Mahaprabhu es. Pero en realidad nadie llega a Chaitanya Mahaprabhu, nadie llega a Krishna sin Nityananda. Entonces, quizás a veces los devotos podamos como, no sé si la palabra es como ningunear o menospreciar o no tener en cuenta esto mismo que dice Banki, lo que también no es diferente de lo que decía Adirram, ¿sí? Nityananda es todo. Y se me había hecho una laguna y también lo que dijo Adirram después de que yo terminé, de alguna forma manifestaste algo que quería compartir, que es maravilloso que el Señor mismo en persona haya venido a mostrar un proceso. O sea, nosotros podemos imitar y podemos, no sé, imitar, practicar o seguir, ¿no? Esa forma perfecta de relacionarse, de salir a predicar, ellos básicamente nos dieron el movimiento y cómo hacerlo. Es como que, bueno, muchachos, acá tienen todo servido, háganlo, ¿no? Acá tienen el producto perfecto, es el Mahamantra, tienen el proceso, que es, ¿no? Sí, como que estaban mirando para allá y eso. Claro, y sobre eso, toma. Sacan. Y es muy importante algo que la otra vez hablábamos con Nikunja Prabhu, nos comentaba esto de cómo el proceso es tan completo y es tan para todo el mundo que tenemos de alguna forma como dos líneas, ¿no? La línea como la Advaita Acharya, ¿sí? Donde el devoto es como más regulado, el devoto es como más serio desde la visión mundana, y después tenés devotos que son, ¿no? Como muy de Nityananda Prabhu, que Nityananda Prabhu esto, de repente le rompe la danda al señor Chaitanya y como dice, no, vos sos mi señor, vos sos la suprema persona de Dios, que vas a andar usando una danda, que atándote como a preceptos, ¿no? Del mundo. Sí, por favor. Arjuna me comentaba que se casó en Caupín, Nityananda. Que se casó en Caupín. Sí, señor. Ropa interior. Entonces, no es para invitar al señor Nityananda, claramente. Pero hay ese tipo de devotos. Y hay tipos de devotos así. O sea, eso es lo que, ¿no? En esta familia, ¿no? Universal, porque este movimiento de Sankirtan en realidad es universal. En esta familia universal hay diferentes tipos de devotos, y esto que muy bien expresaba Adirram, ¿no? Como profundizar los relacionamientos, querernos entre los devotos, avanzar, ocuparnos en un servicio y profundizar, ¿sí? Al punto de poder satisfacer al Señor con nuestro humilde servicio. Así que bueno, gracias. Y sacaba todo lo mejor de cada uno. Era un niño jugando, siempre era un estado de inocencia, y jugaba teatro y todo el pueblo participaba. De repente entraba él y ya era un personaje, el otro era el otro, y todos creían que eso era cierto, pero cierto. Además, es cierto, pero él lo volvía tan real que el teatro no era una representación irreal, sino que era la verdad misma. En el capítulo 1 del Nityananda Charitamrita se cuenta mucho, ¿no? Estos pasatiempos de lo que Nityananda de chiquito representaba un montón de pasatiempos. Claro, ¿y cómo sabía él todo eso? Y en un momento el padre le pregunta, ¿Cómo sabes? ¿cómo sabes tantos pasatiempos? Es que son mis pasatiempos, le dice. Pasa medio como desapercibido, pero le dice, soy yo. Bueno, devotos, si no hubiera más preguntas, vamos a preguntar. Sí, acá hay. Quería decir algo. No. Me gustó mucho lo que dijo Adirram Prabhu. En un momento hablaste de la asociación de los devotos, el maestro espiritual, y que el señor Nityananda representa esos dos aspectos. Por un lado, él es el Guru Tattva, la representación de Adi Guru, la autoridad, y el otro aspecto es la misericordia total de la suprema personalidad de Dios. Y es muy importante que estos dos aspectos están fusionados. Un poco lo que dijo Banki, o sea, en realidad el Krishna Lila, el señor Nityananda es Balaram, que representa el Guru, como dijo Juan. Él realiza un poco las mismas actividades que Krishna, pero con el humor del Guru. Por ejemplo, en la danza rasa él baila con las gopis, pero para enseñarles a bailar. No como Krishna, que está en el humor de disfrutando en esa danza rasa. Y después su aspecto femenino también se dice que es la hermanita menor de Srimati Radharani, pero es Ananga Manjari, no Rupa Manjari. O sea, Ananga Manjari, que es la hermanita menor de Radharani,
que las Manjari son niñitas, digamos, que hacen todos los arreglos ahí para Krishna. O sea, Rupa Manjari es Rupa Goswami, que es la líder de las Manjari. Pero el concepto de Guru Tattva, o sea, es central en nuestra vida espiritual, porque de ahí viene la misericordia y de ahí viene también la instrucción, es el medio transparente, como, bueno, Prabhupada lo explica, o sea, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, Tadvidi, Pradipatena, Paripashena, Sivayau, Parikshanti, Teryanam, Yaninas, Todashinas, ahí Krishna establece, tan solo trata de acudir a un maestro espiritual, de preguntas con solución, prestar el servicio, las almas autorizadas pueden impartir conocimiento, Porque aquí la la verdad. verdad. Y en el capítulo 18 explica que si bien el medio transparente es el guru, la experiencia es directa. Es como de alguna manera son gafas. Entonces, el Guru Tattva es una realidad viviente y en nuestro movimiento muchos de nosotros tomamos Diksha Guru. O sea, el Diksha Guru es el Guru que te conecta con el Guru Parampara y te lleva a Krishna, que generalmente nosotros nos sentimos inspirados y es como nuestro Shiksha Guru principal, o sea, el Guru instructor. Pero a veces pasa, digamos, que nuestro maestro espiritual ya no está tan disponible para tomar Shiksha. Claro. Entonces es una cuestión práctica, o sea, como la vida espiritual es una realidad viviente. Si yo no tengo la posibilidad de tener Shiksha de mi Diksha Guru, o sea, que básicamente significa le escribo y en menos de una semana tengo una respuesta, o sea, tengo un contacto personal para preguntarle, o sea, un guru tampoco es un psicólogo, Claro. también hay que entenderlo, ¿no? Un guru te da conocimiento trascendental. Entonces, si no tenemos esa posibilidad con nuestra Diksha Guru de tener una relación, de hacerle preguntas con su misión y prestarle servicio, lo tenemos que buscar localmente. Claro. O sea, tenemos que tomar la misericordia de esto. O sea, estos sanghas, esto que hacen en el espacio Govinda, es entrenar a los devotos, inspirar a los devotos, que desarrollen bhakti, que se desarrollen en conciencia de Krishna. Entonces, tenemos que tomar, digamos, refugio de estos devotos locales, que son, como bien dijiste vos expresaste en tu carta ese principio. Hablaste que le preguntaste a Tisundari, que hablaste con Arjuna, con Jai, compartir. Tenemos que acostumbrarnos los devotos a eso, a elegir, digamos, nuestro guía, la persona, digamos, que nos ayuda, porque como bien dijiste, Krishna se manifiesta a través de los devotos, los sadhus. Es como un tercio de nuestras autoridades, el guru, la yatra y los sadhus. Entonces esos sadhus a veces, por una circunstancia particular, tienen que tomar el rol del Shiksha Guru, o sea, el guru instructor. Claro. Y es muy importante para la práctica de nuestro movimiento porque, como dijiste vos, o sea, solos no somos capaces, o no podemos, entonces es muy importante ir chequeando con una autoridad concreta. Porque lo más peligroso en nuestra vida espiritual son las ofensas. Y el Kali Yuga, digamos, es muy fácil cometerlas. Entonces, siempre, ¿no? Como algunos dicen, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Claro. O sea, es muy importante que nos acostumbremos a preguntar a esas personas que nosotros tenemos confianza, que creemos que son serios en la práctica espiritual, que tienen realizaciones, que hace años vienen sirviendo su maestro espiritual. Y es muy importante que lo establezcamos localmente, porque a veces nuestros Diksha Gurus no están ahí por diferentes circunstancias para darnos Shiksha cotidiano. Es que en un punto, ¿quién no nos conoce mejor que el devoto que está haciendo servicio conmigo? Claro. Entonces, a veces el gurú te puede apoyar y, como decía, no es un psicólogo, te puede apoyar y orientar, pero a veces, hay veces que el consejo más fuerte y más de más realización viene del que tenés al devoto al lado, ¿viste? Porque es el que te conoce, que te está acompañando. Siempre tenemos a uno, o a dos, o a tres, afortunado que tiene muchos, pero que es el confidente de uno. El que uno va y le dice, me pasa esto, en el que uno se puede acercar. Y entendemos que vos o cualquier devoto acá tiene su confidente, ¿no? Y que no te va a venir a contar algo que le pase, pero de la mejor manera que podamos acompañemos, más allá de que no seamos. Porque, ¿cómo te puedo decir? A mí lo que me pasaba, una vez estábamos viendo con devotos cuando vivíamos allá en la comunidad del Señor de los Anillos.
Y cuando terminamos el otro día que hablábamos de la película, decíamos, acá el que se levanta un día y piensa que no está en un campo de batalla, pierde, ¿no? Entonces relacionamos todo con esto, con la batalla y que estás en una guerra, ¿no? Y cuando un devoto viene y te pega un sacudón por algo que te está pasando o por algo que está pasando, en realidad porque las balas te están rozando. Entonces el devoto de ahí te agarra, te hace el sacudón y te dice, loco, dale que estamos en la línea, cazá tu arma y movete. Entonces eso me quedó muy presente una vez porque una vez tuve una discusión muy fuerte con Sharanagati, tuve una discusión muy fuerte y al otro día ella viene, me abraza y dice, bueno, ¿qué hacemos y para dónde vamos? ¿Viste? Yo, ¿esta qué le pasa? ¿Viste? Es una trampa, pero Claro. ¿Para dónde me sirva? ¿Qué onda? Desconfío. Entonces ella me dijo algo muy lindo, sino que me dijo, ya está, yo te dije lo que tenía que decir, ahora sigamos. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo vas a enfrentar a esto que pasó? Sigamos, ya está, saquemos la mente de esto. Aprendamos los dos, sigamos adelante. Y otra cosa que me pasaba después de haber visto la película El Señor del Anillo, no sé cuántos acá la vieron. Sí. Entonces, a veces cuando yo andaba medio divagando o haciendo algo medio distraído, pasaba uno de los mayores y me decía, ¿qué te está ganando el anillo? ¿Lo estás escuchando mucho el anillo? ¿Viste? Porque algo muy representativo de eso es que el anillo es la mente. Claro. Cuando vos empezás a escuchar mucho a la mente, es cuando te duerme y te vuelve un ser individualista, que, como esto, que no busca consejos, que no, te aleja, ¿no? Y Maya te puede dormir hasta acá, rodeados de devotos. Maya es muy inteligente. Ayer hablábamos eso con el Yuna y le decíamos, a Maya te puede mantener con el armonio 20 años, disfrutando de una adoración, de una idolatría, pero cuando vos estás, te durmió, y acá te durmió en tu trinchera te durmió. Entonces está eso, a veces lo tomamos con enojo, y nos enojamos y zapataleamos y todo, pero entendamos que es un sacudón de un devoto que está con nosotros en la trinchera y te dice, loco, te están rozando la bala, muévete, porque nos van a bajar los dos, nos van a bajar vos y después van a venir a mí. Sí. Cuando hablabas esto del sacudón y después hiciste el comentario de Sharanagati y cómo ya está, yo estaba pensando justo en cuán importante es el poder sincerarse uno con uno mismo y poder aflojarse, ¿no? Porque cuando te sacuden, te plantás, el impulso natural me pongo a la defensiva de qué te pasa. Y después bajar el ego y comerse la tortita de la humildad y decir, che, perdoná, o me pasó esto, o me sentí. Eso es lo que cambia todo el panorama, porque cuando si uno se queda agarrado, puede estar 20 años y que no te entren las balas, te pasa por el costado, pero no te entra tampoco, que te peguen. Y creo que ahí es cuando el corazón se abre, ¿no? Con los devotos y la realización también viene, ¿no? Creo que uno puede expresar la humildad y sí, es muy poderoso ese gesto. Y es muy difícil también. Por eso se me quedó muy fuerte, porque es difícil, o lo que hizo Sharanagati después, ¿no? Que uno o los dos aflojan y dicen, che, perdoname, ¿no? Y yo no te quise amarrar tan fuerte, pero... No, capaz que en ese momento todavía no lo terminaste de realizar, Claro. pero trabajalo. Sí. Seguí meditando y si surge una nueva charla va a surgir con más conocimiento, porque vos ya hiciste una introspección sobre lo que pasó y vos volvés, capaz que volvés, retomás fuerza y vas a atacar de nuevo, ¿viste? Y si no es así, porque yo estuve pensando y yo creo que así, y ahí está el devoto de decirte, sí, pero pasó esto y te va a retrucar de nuevo. Sí. Y vas a volver a enojarte, te vas a dar vuelta y vas a volver con la cabeza agacha. Pero es así, pero es una práctica. Porque es una práctica. Yo tampoco la tengo ya clara. No es que yo la tomo. Yo me enojo y capaz que no te hablo de otro día. Pero es una práctica. Nosotros hablábamos con Nikunja un poco y me recuerdo que Mahatma Prabhu Maharaj habla mucho, incluso hasta un seminario del perdón. Porque es la clave no quedarse con el rencor. Porque decir, bueno, me molesta, pero
no quedarse con el rencor, eso es lo más tóxico que tenemos y es lo que nos impide avanzar y profundizar o mantenernos vínculos con nuestros devotos, mayores, hermanos, lo que sea, o mismos, aunque no sean devotos. Claro. Pero sí, hay mucha energía dando vueltas y muchos ataques, ¿viste? Entonces es muy, ¿cómo que se dice? Muy misericordioso la ayuda de los devotos cuando vienen y te dicen, te quedaste en un falso ego, te estancaste. El agua que se estanca se pudre, entonces es así, tenemos que fluir todo el tiempo, fluir y hacer que camine. Creo que Chirupa tenía una... No, me recordaste algo que una situación similar, recurrente, con un amigo, un hermano, devoto, que muchas veces como los dos teníamos la misma visión a veces nos hacía chocar y podíamos generar discusiones sinceras, sin malicia. Y una vez me dijo algo que fue me pegó muy en el corazón, que se lo quiero compartir porque por ahí tiene relación, que en medio de una de esas discusiones me dice, y si a vos te pasa algo y yo te tenía que decir que te estaba por pasar eso por cabeza dura y no te lo dije, ¿qué hago? Claro. Si te caes o si estás en una situación de peligro en la cual yo estoy viendo que vos estás en peligro, que Claro, me callo, claro. por no discutir, por no chocar, por no enfrentarte, por no mostrarte el otro lado de la realidad, de la misma verdad. Y eso lo tomé como una ley, ¿no? Por eso siempre trato de estar abierto a lo que dicen los devotos, sea quien sea. Porque Krishna se revela a través de los devotos. Y si hablamos más fino, Krishna se revela a través del corazón de las personas. Entonces, uno tiene que estar atento al mensaje de Krishna. Nityananda Prabhu es el maestro espiritual original y es el Chaitya Guru, está en el corazón. Entonces, él va a hacer que se revele a través de cualquiera de los devotos, si uno es sincero en su camino espiritual y en la relación que quiere establecer con Krishna y con el Buda. Entonces, no es que uno tiene que andar así en la vida, pero no. Sí. Porque la vida se torna como que se toma otra significación. ¿Cierto? Él está siempre esperando. El Guru, refiero. Y la misericordia del Guru siempre está ahí para que la tomemos. En ese humor de Nityananda Prabhu hasta podríamos entender cuando cantamos a la mañana el Mangalarati de Guruvastaka, que sin la misericordia de nuestro espiritual no podemos hacer ningún avance en este camino. Entonces, esa misma vida se va por nivel. Y así constantemente podemos encontrar néctar en todas las relaciones, hasta las relaciones difíciles. Porque ahí también Krishna se está revelando, porque tal vez son pruebas que tenemos que pasar para trascender. Los problemas siempre se presentan para trascender. Uno lo puede entender por karma y buscarle muchas vueltas, pero está en la inteligencia de cada uno trascender esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos la misericordia. Y a veces no te habla a través de que te lleva bien, a propósito. Te habla para que sea un buen llamado de atención. Ese es nosotros hablamos de misericordia y le damos un tono muy romántico. Claro. Pero hay una misericordia especial. Hay una misericordia especial. Mi maestro espiritual habla de la misericordia que viene por delante y la misericordia que viene por detrás. Dice que la que viene por detrás es más valiosa y más poderosa. La que viene por delante es las flores que nos tiran los devotos, la gente, que Prabhu, qué lindo cantaste, gracias por la clase, gracias por lo que sea, tu servicio. La que viene por detrás es la verdad cruda, ¿viste? La que viene con el envión. La que viene con el envión.
Y que esa es la más transformadora que nos da Krishna, ¿no? La más poderosa. Habla mucho de eso. Porque a veces son esas pequeñas cositas que uno necesita quemar para trascender. Nosotros queremos ir con Krishna, tenemos que ir flojitos, livianitos. Flojito y cooperando. ¿No? Si vamos esquivando el bulto, vamos a volver. Bueno. Devotos, vamos a concluir aquí. Muchísimas gracias por todo. Adi Ram Prabhu ki. ¡Jai!